Hola chicos, buenas tardes. Como les prometí, les grabo un video de lo que es la clase del día de hoy. En la clase del día anterior estuvimos definiendo lo que era en este caso el tiempo de concentración y sus diferentes aproximaciones. Habíamos dicho que el tiempo en este caso de concentración es el tiempo requerido para el escurrimiento de viajar, para que el escurrimiento viaje desde el punto más lejano de la cuenca hasta su salida. La salida no tiene que ser una distancia euclidiana, recuerden, tiene que ser una distancia hidráulicamente posible. Tiene que seguir la topografía de la cuenca. También estamos estableciendo que el travel time, que es el tiempo de viaje, es el tiempo que toma una partícula de agua de viajar de una localización a otra. Y por último también hablábamos del lag, el lag que era en este caso el delay que existe entre el tiempo al centro de lo que es el escurrimiento directo o el rainfall axis de un determinado evento de lluvia hacia lo que sería el escurrimiento pico que existe en el ideograma. Prácticamente lo describimos de este punto a este punto. El tiempo pico es de 0 hasta el tiempo que se obtiene, en este caso el pico máximo del ideograma. El lag como tal es lo equivalente a lo que es del centro de lo que es nuestro escurrimiento en exceso o nuestro escurrimiento potencial. Teníamos el AL o el lag hasta lo que es el pico máximo de nuestro hidrograma. ¿Ok? Y por último el tiempo en este caso de concentración, como les dije, es en este caso lo que tarda el agua o una partícula de agua que se encuentra en el punto más lejano de la cuenca a la salida. Y podemos decir que el tiempo de concentración es desde lo que es el término de la lluvia o el primer pulso de la lluvia hasta lo que sería el punto en el que sale de la cuenca. ¿Okay? Ese es el tiempo de concentración. Habíamos hablado que también el tiempo de concentración lo podemos calcular a través de muchas fórmulas. Una de ellas es la onda cinemática. La onda cinemática, digamos que es una de las fórmulas más esenciales o más básicas que utilizamos para calcular el tiempo de concentración. Sin embargo, también es la fórmula que requiere más datos de entrada. Uno de ellos, en este caso, TC es el tiempo de concentración. Uno de ellos es el coeficiente de Manning de la superficie. L, que es la longitud o el path que va a seguir el agua. En este caso la distancia más larga, si queremos así llamarle, en la cuenca. También tenemos la intensidad de lluvia y tenemos S, que corresponde a la pendiente del terreno. ¿Ok? Entonces, comúnmente esta fórmula es limitada a distancias a 100 metros y es una aproximación o es una fórmula que es, en este caso, basada en trial and error. ¿Por qué? Porque primero lo que tenemos que hacer es asumir una intensidad determinada. Solamente asumimos un valor, puede ser 1, 2, 100, 10 milímetros por hora. Después encontramos nosotros el tiempo de concentración aplicando la fórmula con la intensidad y por supuesto encontramos la intensidad real a partir de nuestras curvas intensidad, duración y frecuencia, y ahí nos va a dar el tiempo de concentración. Con base a ese tiempo lo comparamos con el tiempo de concentración que nos dio con la fórmula de kinematic wave o onda cinemática. Las comparamos. Si estas no son iguales, repetimos hasta que estas sean iguales. ¿Ok? Entonces eso es prácticamente la onda cinemática. Una de las condiciones para utilizar la onda cinemática, decíamos que tiene que ser el flujo principalmente turbulento, que es la característica de un flujo concentrado, y también que el producto de la intensidad de la lluvia y lo que es la longitud sea mayor a 750. Es comúnmente utilizada esto en cuencas o en superficies consideradas homogéneas en términos de pendiente y rugosidad. Y recordamos que la rugosidad está muy asociada a lo que es el uso de suelo, por lo tanto estamos nosotros asumiendo que el uso de suelo es uniforme o es homogéneo. Por esas razones, la onda cinemática es el modelo más utilizable
para usos de suelos, en este caso pavimentos o parqueaderos o aeropuertos, donde por supuesto no tienen características como cuencas rurales, donde podríamos encontrar una variabilidad más fuerte en cuestiones de uso de suelo. Pueden ser zonas agrícolas, zonas urbanas, y ahí podemos nosotros también encontrar el uso de esta herramienta. ¿Okay? Algunos de los coeficientes de Manning. Aquí tenemos en este caso Manning para agricultura, para lagos, para suelo desnudo, para bosques, zonas urbanas, wetlands o humedales no forestales, residencias y carreteras. Y también tenemos para otros autores que propusieron, Crawford y Linsley, propusieron diferentes coeficientes de Manning, entre ellos está asfalto, concreto, arcilla compacta y el tartán, mientras que Eggman también propuso sus propios valores y nos da un rango también de valores para los diferentes usos de suelo, y aquí incluye inclusive ciertos tipos de pasto, también suelos desnudos o erosionados, un terreno un poco con un pequeño, como se dice, hilly, que tiene pendientes bastante abruptas de forma natural, y suelos desnudos y de grava. ¿Okay? Aquí tenemos diferentes rugosidades. Ahora, ¿cómo obtenemos este punto? ¿Cómo obtenemos el valor actual de nuestra intensidad de lluvia? Lo obtenemos a partir de estas curvas. Estas curvas se llaman curvas de intensidad-duración y en México son específicas para cada estado. Por ejemplo, aquí tenemos en el estado de Veracruz, este es un ejemplo de lo que es el periodo de retorno. 20 años, ya vimos el concepto de periodo de retorno, 20 años y una duración de 60 minutos. Por ahí, si recuerdo bien, ustedes recordarán que vimos que en hidrología tenemos las curvas o las isoyetas. Déjenme ver dónde lo pusimos. Si recuerdan, creo que era creo que se llamaba Veracruz. Aquí está. Aquí está Veracruz. Prácticamente tenemos para diversos periodos de retorno y diversas duraciones. Tenemos 10 años con duraciones de 5 hasta, creo que son 240 minutos. 120, 240 y sí. De ahí sube a 20 años y para las mismas duraciones. Entonces podemos ver de antemano lo que habíamos comentado, que si nosotros incrementamos, por ejemplo, el periodo de retorno, mantenemos fijo el periodo de retorno, tenemos una duración de 5 minutos, Coatzacoalcos tiene una intensidad de 216 milímetros por hora. Si subimos la duración a 10 minutos, tiene una intensidad de 173. Si subimos la duración a 20 minutos, baja a 145, y así sucesivamente hasta llegar a una intensidad de 240. Tenemos una intensidad alrededor de 42 milímetros por hora. ¿Ok? Entonces vemos que a mayor año de retorno, tenemos mayor duración, tenemos una intensidad de lluvia menor. Ahora, ¿qué pasa si incrementamos el periodo de retorno? Por ejemplo, vamos a decir que queremos analizar el de 20 minutos. Vemos que el de 20 minutos es 145 para 10 años. Vamos a ver para 20 años y la misma duración. 20 años y la misma duración. Tenemos que es de 20 minutos, tenemos 155. Pasamos de 155 a 145. Entonces aquí incrementamos, si nos damos cuenta. Habíamos dicho que eso pasa debido a que si aumentamos el periodo de retorno, prácticamente, recordando el concepto, es que la intensidad de lluvia que estamos analizando va a incrementar porque hay, ¿qué cosa? Una probabilidad en este caso de que ocurra este evento de 155 una vez cada 20 años. Si nos vamos a ¿cuánto es el siguiente año? Creo que son 25 años
25 años con duración de 20, vemos que tenemos 158, sube un poco, y ahora vámonos a una duración, un periodo de retorno de, por ejemplo, 100 años, 50 años, 50 años, 100 años, para 20 minutos, tenemos una duración de una intensidad de 173. Vemos que mientras más periodo de retorno tengamos, o más alto sea el periodo de retorno, más largo, la intensidad va a ser mayor. Eso lo veíamos con el coeficiente C en el método racional, si recuerdan. Bueno, esto va a estar incluido en E- para su tarea, pero para que sean conscientes de que los vamos a utilizar en la tarea, las voy a incluir y ustedes pueden hacer su análisis correspondiente. Bueno, lo siguiente es que vamos a utilizar nosotros, o podemos utilizar otro método que se llama NRCS, llamamos NRCS Time of Concentration Method, y en este caso tenemos que calculamos el travel time, que tenemos aquí, el travel time es este, para un sheet flow, que es un flujo prácticamente en tipo de lámina. Podemos decir que estás aproximadamente, que se encuentra un sheet flow dentro de un flujo en una pendiente de 100 metros, por así decirlo. Y tenemos nosotros que los valores es el coeficiente de Manning, la longitud. Aquí en este caso nos pide que sea el valor de P, o la precipitación, o la intensidad como tal, pero aquí la pedimos en centímetros, sea para una tormenta de 24 horas y 2 años de periodo de retorno. ¿Ok? Es muy específica en este caso para Estados Unidos, porque ellos tienen mapas donde pueden sacar en este caso el P2 para esta fórmula, ya que es de el Natural Resources Conservation Service, es una agencia de Estados Unidos, y prácticamente tienen ya su mapa para este tipo de precipitaciones. Y por supuesto tenemos la pendiente, que es una pendiente SO. Ahora, si el flujo cambia, si la longitud de L pasa de 100 metros, por ejemplo, distancias mayores de 100 metros, comúnmente el flujo se empieza a concentrar y se vuelve ya un flujo más, o sigue siendo un flujo, digamos, poco profundo, pero un flujo de una lámina mucho más gruesa. Para estos casos se utilizan, en este caso, una fórmula que es el TS, que es el tiempo es igual a la longitud sobre la velocidad. Y en este caso la velocidad la calculamos directamente utilizando la ecuación de Manning. ¿Ok? La ecuación de Manning, recuerden, por ahí los que si llevan tuberías y canales, es igual a la velocidad, sería igual a un coeficiente Kn que depende de las longitudes, dividido entre el coeficiente de Manning por el radio hidráulico a la 2/3 y la pendiente a la 1/2. ¿Okay? Es una fórmula fundamental que posiblemente ustedes ya conozcan. En este caso no vamos a utilizar mucho este método, ya que tendríamos que calcular nosotros esa tormenta. Entonces no queremos prácticamente, o no tenemos esta información, tendríamos que descargar precipitaciones y hacer nuestro análisis, pero pues ya tenemos prácticamente otros métodos que nos pueden servir. Una ecuación muy sencilla que utiliza menos parámetros y que también es bien famosa es el calcular el tiempo de concentración a través de la ecuación de Kirpich. Esta ecuación es muy utilizada en cuencas naturales con canales bien definidos, que sea comúnmente un suelo desnudo en términos del flujo superficial, y el flujo sea principalmente movido en canales, y es recomendable para cuencas menores de 80 hectáreas. Ahora, cuando tenemos diferentes condiciones, por ejemplo, cuando tenemos escurrimiento sobre concreto o asfalto, el valor que nos dé el TC o el tiempo de concentración se tiene que multiplicar por 0.4. Si es un canal, en este caso de concreto, el valor que nos dé lo multiplicamos por 0.2. Y si en general estamos hablando de canales con vegetación o pasto, lo multiplicamos por 2. Eso es una condición que tenemos que tener en mente para cálculo de el tiempo de concentración con la ecuación de Kirpich. La ecuación de Kirpich es meramente experimental,
Y si observamos es 0.019 por la longitud que va a recorrer o que tenemos nosotros calculada de nuestra pendiente a la 0.77 dividido entre la pendiente del terreno o la pendiente promedio a la 0.385. Muy sencilla esta fórmula. Otra fórmula ya un poquito más compleja es la fórmula de Isar, y esta ecuación es especialmente desarrollada para zonas como el pavimento o asfalto, ya que fue en cómo se derivó lo que es lo que es la ecuación empírica. Y esta fórmula dice que el tiempo de concentración es igual a 530 por un factor K, que es un factor en este caso que calculamos a partir de esta ecuación, por L, que es la longitud, y por la intensidad a la 2/3. ¿Ok? Entonces, esa es la intensidad efectiva, o la intensidad en este caso que estamos nosotros calculando a través de nuestro análisis ya sea por Gibbs number o sea por el método de Green and Amt. Entonces es la intensidad efectiva, y lo que hacemos nosotros prácticamente es calcular K, y K depende de la intensidad de nuestra pendiente del terreno y un factor, en este caso CR, que es un factor que se le llama retardance coefficient, que es muy similar a lo que habíamos ya establecido. Bueno, esto fue en tuberías y canales. Esto también ocurre mucho cuando tenemos vegetación, que tenemos que establecer un coeficiente de retardance, sería como de delay, o ¿cómo puedo decirlo en español? ¿Retardancia? ¿Demora? ¿Cómo se dice retardance? ¿No saben, chicas? ¿Cómo sería demora? Como una demora, ¿no? Prácticamente lo que hace es disminuir la velocidad de nuestro flujo. No tengo la traducción, retardance, en este caso, pero prácticamente es como ocurre un delay en el proceso de escurrimiento. Y por último, como les decía, la intensidad efectiva. Aquí presento una tabla en la cual tenemos diferentes superficies. Tenemos asfalto, tenemos pavimento, tenemos un techo, tenemos concreto, pavimento, en este caso una terracería, y diferentes tipos de vegetación que nosotros podemos tener. En este caso es un sod o es un bluegrass, que son prácticamente los coeficientes de retardancia, si así se dice, disculpen, que es igual a 0.046 y 0.06 respectivamente. Otra ecuación muy común para calcular el tiempo de concentración es el método de Kirby, y es utilizada comúnmente para cuencas pequeñitas, menores a 4 hectáreas, y con pendientes menores a 1%, son suelos bastante planos, y unas longitudes menores a 365 metros. Como pueden ver en la figura, TC es igual a 1.44, en este caso de LR, que es la longitud, la L, que es la longitud, la R, que es un coeficiente igual de rugosidad, y S0, que es la pendiente. Vemos que también la superficie, aquí vamos desde pavimentos hasta suelos compactados y desnudos, suelos con poco pasto, digamos con un pasto bien establecido, bosque de coníferas, y también con pasto denso. ¿Ok? Entonces aquí vemos que pues, lógicamente en este caso el bosque de coníferas y pasto denso es el que tiene mayor coeficiente de rugosidad. ¿Ok? Entonces, pero bueno, hemos visto cuánto serían 5 ecuaciones para calcular el tiempo de concentración. Vamos a ver un ejemplo muy sencillo antes de pasar a la actividad que tienen que realizar. El ejemplo dice: a grassy area has an average slope of 1.5%, esa es la pendiente, 1.5%, and the distance from the catchment to the boundary to the outlet is 75 meters. 75 meters es la longitud, y dice que para una precipitación o una tormenta de 20 minutos con una lluvia efectiva de 45 milímetros
por hora, nos pide encontrar el tiempo de concentración. ¿Ok? Entonces, para eso, podemos utilizarlo, podemos hacer el cálculo a mano, pero me gustaría antes mostrarle esta herramienta que es muy, muy buena. Entonces, si nosotros accedemos a este link, es este link, nos pone, en este caso, diferentes ecuaciones para poder calcular nuestro tiempo de concentración directamente, que es prácticamente como hacerlo a mano. ¿Ok? Entonces, podemos utilizar the kinematic wave, podemos utilizar el ISAR formula, KBI formula, Kirpich formula, y el National Resources Conservation Service formula. Y bueno, aquí incluye otra que es de Bransby-Williams equation, pero no la vamos a utilizar. Entonces, un ejemplo de ello, decíamos, es una grassy area, que es una zona con pasto. Y por ejemplo, para kinematic wave, tenemos que un coeficiente de Manning de 0.15. Vamos a ver si tenemos un grass area. ¿Cuánto nos da un coeficiente de Manning grass area? Por ejemplo, tomamos esta grass area, que es una prairie, de 0.15. Entonces aquí está 0.15, o a la mitad del intervalo de este rango. Entonces tomamos un coeficiente de Manning de 0.15. Tenemos 0.0015 de pendiente y 75 metros de longitud. Vamos a ver cuánto nos da directamente aplicando. 75 metros de longitud, Manning coefficient 0.15, y la intensidad dice que son 95 milímetros por hora. Aquí no hay milímetros por hora, pueden ustedes verlo, pero hay centímetros por hora. Entonces, si dividimos esto entre 10, nos da en este caso 4.5 centímetros por hora. 4.5 centímetros por hora. Y la pendiente nos va a dar igual a 0.015, ¿cierto? Que sería prácticamente el 1.5%. Entonces, calculamos. Si nos damos cuenta, la ecuación difiere un poco a lo que habíamos visto inicialmente. Podemos ver aquí, si nos vamos a la ecuación de Manning, perdón, de kinematic wave, difiere, es 0.93. ¿Por qué difiere? Porque 0.93 es utilizada para la conversión, el coeficiente para cuando tenemos unidades inglesas, y 6.99 es cuando tenemos unidades internacionales. Es solamente eso. Entonces lo calculamos con esta herramienta y le damos calcular, y prácticamente ustedes ven aquí que nos convierte todo a unidades inglesas. De 75 metros nos convierte a pies. 0.15 pues lógicamente es el mismo. La intensidad nos las convierte a inches per hour, y nuestro, en este caso pendiente, pues la deja igual porque esta es adimensional. Y vemos que el tiempo de concentración nos da igual a 22.73 minutos, que es en este caso, para el ejemplo que tenemos, nos da este valor. Por ejemplo, si tuviéramos nosotros, quisiéramos utilizar en RCS Method, podríamos utilizar, o calculando un lag en el documento que les pasé del TR55, ahí pueden ver cómo se calcula en este caso el lag de una cuenca, y prácticamente podríamos utilizar el método de NRCS. Aquí está Time of Concentration. Que nos está cargando. Ups. Algo hice mal. De hecho, aquí está prácticamente. Ahí está. Vamos a poner que tenemos un lag de 15 minutos. Ya les expliqué lo que es el lag, recuerden. Y 15 minutos lo calculamos y nos da un tiempo de concentración de 0.41 horas. Y 0.41 horas, ¿cuántos minutos son? Sería 60 por 0.41. Sería igual a 24.6. Bueno, 25 minutos prácticamente. Con un lag de 15 minutos. Ahora, si queremos utilizar la ecuación de Kirpich,
Nos vamos aquí a Kirpich Formula, que es lo que tenemos acá. La longitud son 75 metros y la pendiente es igual a 0.015. Lo calculamos y nos da un tiempo de 2.72 minutos. Aquí está. Y si lo multiplicamos por 2, es aproximadamente 6 minutos. Recordemos que la ecuación de Kirpich es fundamental o es muy utilizada cuando tenemos, en este caso, aquí lo vamos a ver, cuencas naturales con canales definidos y suelos desnudos y principalmente que se mueven en canales. Por lo tanto, esta ecuación posiblemente no es la mejor que podríamos utilizar para este caso donde tenemos una grassy area, ¿no? Porque prácticamente no es un suelo desnudo. Tenemos Isar equation, aquí está. Lo mismo, ponemos 75 en la distancia. Rainfall intensity, dijimos que era 4.5. Retardance coefficient, el CR, que hemos hablado. Retardance coefficient, Isar equation, vamos a ver. Isar equation podemos utilizar, por ejemplo, 0.06, si es un bluegrass. 0.06. Y tenemos una pendiente de 0.015. Lo calculamos y me da aproximadamente un tiempo de concentración de 62 minutos, un poquito diferente a la que tengo yo, aunque la propuesta en este caso varía en función del retardance coefficient. Vamos a ver si utilizamos, creo que había concrete, asphalt. Creo que había hecho esta o había hecho este 0.046. No recuerdo. A ver si vamos a poner 0.046. Y era 62.77. No, creo que es. No, era en este caso el valor. Era en este caso 0.06. El más cercano. 0.06. Y tenemos un tiempo de concentración aproximadamente de 62 minutos. Un poquito diferente a lo que me da aquí, pero ahí lo tenemos. Y por último, el Kirby equation. .75 de longitud. Retardance coefficient. También tenemos que seleccionarlo. Vamos a utilizar un retardance coefficient para para Kirby equation. Podemos poner en este caso .40. Vamos a poner .40 a ver cuánto nos da. Digamos que es un average grass. .40 y .015 de retardance de slope. Y nos da 18.86. Y aquí tenemos que es 18.88. Prácticamente lo mismo. Entonces aquí vemos que en esta página, lógicamente, podemos calcular todo lo que es los tiempos de concentraciones. Solamente tenemos que tener mucho cuidado con lo que son nuestras unidades. ¿Ok? Entonces son muy sencillas de calcular y aquí están disponibles. Bueno, entonces, en base a esto, si quisiéramos hacerlo en MATLAB o si quisiéramos hacerlo, lo único que tendríamos que hacer es meter esta fórmula. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer en este caso de Kirby equation, podríamos hacer el TC, que sería 1.44. Vamos a hacerlo en MATLAB. Muy sencillo. MATLAB es siempre el trabajo, siempre la opción. Entonces TC, vemos que depende de L. L es igual a 75. Tenemos que es S es igual a 0.15, perdón. Y tenemos un coeficiente R, que es el coeficiente de retardance, que le habíamos dicho que era un 0.40. 0.40. Vamos a ver si calculando esto nos da el tiempo de concentración directamente. TC es igual a 1.44 por L por R por S
a la menos 0.5 a la 0.467. Ok, ¿está bien ahí? Sí, está bien. Entonces me va a pedir que lo guarde. Vamos a ponerle aquí TC o Time of Concentration. Vamos a poner TC, es más fácil. TC, Save. Entonces, both variable, ok. ¿Quién está pidiendo que Time of Concentration? Vamos a poner TOC. Entonces lo corremos y me da 18.79, que es prácticamente lo que calculamos aquí, 18.88. No muy diferente. Y tenemos aquí en este caso que sería, este es el Kirby Equation. En el caso de lo que es el vamos a calcular Kinematic Wave, el más difícil, por así decirlo, Kinematic Wave Equation. Podemos hacerlo muy sencillo. Vamos a poner TOC Kinematic Wave va a ser igual a, suponemos no, vamos a colocar un coeficiente de Manning de igual a ¿cuánto? 0.15. Entonces el tiempo de concentración que nos daba la ecuación de directamente es 6.99 por N por L a la 0.6 dividido entre la intensidad. La intensidad aquí está en milímetros por hora, entonces aquí sí son directamente los 95. Perdón, la intensidad, vamos a ponerle aquí, perdón, intensidad es igual a, era 45 milímetros por hora. Entonces tenemos I a la 0.4 por la S a la 0.3. Entonces prácticamente esto sería nuestra ecuación de la ecuación cinemática, perdón. Entonces aquí tenemos en este caso el TOC sería, que si está bien, 3.6, 1.5, ahí está. Que lo corremos y nos da 22.96. Vamos a ver cuánto nos da aquí. Un poquito más, un poquito menos, no importa porque es el coeficiente de conversión, pero nos da 22.96. Entonces tenemos prácticamente la aplicación de la más fácil. Si quisiéramos aplicar cualquier otra ecuación, lo podemos hacer muy similar. Por ejemplo, el de Isar Equation. Isar depende del coeficiente K. Podemos hacerlo, no pasa absolutamente nada. Entonces vamos a poner Isar Equation. Isar Equation es igual a K, sería igual a 2.8 por 10 a la menos 6 por la intensidad. Aquí la intensidad es en milímetros por hora, también no pasa nada, no tenemos que hacer ninguna conversión, más el CR. El CR lo ocupamos el de 0.06. CR es igual a 0.06. El CR y todo esto va a ser dividido entre S a la 1/3 a la 1/3. Pues ahí está el K, factor K que tenemos aquí. ¿Es correcto? Por último tenemos en este caso que el TOC, vamos a poner el mismo nombre, no importa, es igual a 530 por K por L a la 1/3. Ahí está.
dividido entre la intensidad a la 2/3. Ok. Vamos a ponerle este, ya que no lo grafique. Entonces directamente K es igual a 0.2438 y el otro stock es 0.43, perdón. Entonces vemos aquí Isar equation aproximadamente similar, 43, 41.54. Entonces ya corroboramos aquí. Tenemos que esto nos daba un poquito diferente, pero ya nos dio el 43 punto y pedazo. Entonces ahí está lo que es la Isar equation. Y así sucesivamente pueden ustedes aplicarlo. O sea, no es prácticamente algo que sea muy complicado. Ahora, viene la tarea. ¿En qué consiste la tarea? Entonces, tienen ustedes que diseñar un parqueadero, un estacionamiento. Ustedes dicen que tienen que seleccionar un parqueadero que esté cerca de donde tú vives, cerca del área, no importa que ustedes estén donde vivan, en Mina o en Coaxa. Ustedes lo seleccionan y tienen que diseñarlo utilizando el Rational Method y las curvas IDF. Y les pido que por favor utilicen la onda cinemática para calcular el tiempo de concentración. Tenemos que utilizar un periodo de retorno de 10 años. ¿Ok? Aquí les puse la página también para que ustedes puedan entrar y calcular o comparar. Si ustedes lo quieren hacer con MATLAB, ya vieron que es exactamente lo mismo. Entonces no pasa nada. Y dentro de que es su reporte, un reporte de manera como tutorial, como si quisieran enseñarle a alguien, tienen que incluirme una fotografía aérea del parking lot, una breve descripción de la localización y las propiedades que existen en el área. ¿A qué me refiero con propiedades? Lógicamente me tienen que describir si es un parqueadero, si es de asfalto, si es de concreto, qué tipo de parqueadero es. Entonces el área, el polígono tiene que estar dentro de Google Earth, todas sus propiedades geométricas, por supuesto, y el coeficiente de Manning que están utilizando, ya que el Manning es prácticamente la curva. Tienen que diseñarlo con el método de lo que es el racional. Y por ejemplo, si quiero utilizar Google Earth, voy a dar un ejemplo de cómo calcular algo similar. Esperen un segundo. Voy a ir aquí a Coaxacualcos. Por ejemplo, si quisiera yo diseñar, ¿qué centro comercial hay aquí? Está Forum. Vamos a ver si quisiera yo diseñar Forum, por ejemplo. El parqueadero de Forum. El parqueadero de Forum, por supuesto, vemos que esto es prácticamente concreto. Y si nosotros estimamos que tenemos parcialmente un área, como pueden ustedes observar, un área de construcción y un área de lo que es el estacionamiento, podríamos verificar fácilmente si podríamos hacer la cuenca completa o podríamos hacer prácticamente un espacio del parqueadero. Si yo quiero, no pueden ya utilizar Forum, por supuesto, porque ya estoy utilizando Forum yo, entonces especifico, Forum es mío, pues no pueden utilizar Forum. Pueden saberlo si vemos la elevación. Por ejemplo, vemos que aquí la elevación son 18 metros y baja a 15 metros, 15 metros, 15 metros, 16 metros, 17 metros, 18 metros, 15, 14 metros, 14, 13 metros, 13 metros aquí. Vemos que son 15, 16, 15, 16, 15, 16, 18. Prácticamente, si quisiéramos verlo, vemos que Forum, su drenaje está prácticamente, en teoría, cercano a este punto, porque tenemos 13 metros, mientras que en toda la longitud tenemos una elevación entre 17, 15 metros, 16, 19, 20 metros. Entonces podríamos hacer un polígono
que nos incluya algo así. No digo que esto sea prácticamente real, ¿no? Por supuesto, para sacar todo este cálculo tendremos que hacer un levantamiento topográfico de Forum. Involucraría un esfuerzo mucho más grande y que ustedes vayan a hacer un levantamiento. Pero digamos que quiero colocar un polígono que se llame Forum. Ups. Y yo quiero hacerlo de esta forma. Entonces yo voy a hacerlo así el polígono. Es indiferente cómo lo hagamos, por supuesto. Pueden hacerlo así. Ahí está. Eso sería el polígono prácticamente de Plaza Forum, si quisiéramos verlo así. Le damos clic en OK. Y ahí está el polígono. Entonces el polígono está aquí. Y ahí está. OK. Entonces prácticamente si vemos, bueno, aquí Forum está dibujado en 3D. Entonces aquí en 3D no nos dejan colocar el valor. Pero no hay ningún problema, ¿no? Entonces el polígono lo podríamos hacer completo, porque sabemos que Forum prácticamente va a descargar sus áreas, sus techos van a ir directamente descargas a lo que es su parqueadero. ¿Ok? Entonces, si elegimos un punto aquí, por ejemplo, podemos calcular, vemos que aquí existe un punto de 13 metros, y el punto, digamos, de mayor dirección, dado que es un punto, un parqueadero parcialmente rectangular, pues es evidente que el punto máximo, la longitud máxima estaría de aquí hasta acá, recorrida. Por lo tanto, simplificando o asumiendo ese tipo de cosas, podemos decir que la longitud máxima podría ser una distancia euclidiana de aquí hasta acá, que podría ser de 578 metros, o podríamos hacer, por ejemplo, una distancia que sea de aquí. Esta distancia que sea de aquí, por ejemplo, tenemos 183, y si yo lo vuelvo a calcular, prácticamente la distancia sería de aquí hasta acá. Ups. De aquí hasta acá. Y sería 449. Entonces tenemos que son 449 metros más lo que había de aquí. Lo que ve de aquí a acá, entonces son 194.60 metros, y podríamos decir que son 449 más 194.60, tendremos una longitud de 643.60 metros. Esa sería nuestra longitud. ¿Cómo calculamos la pendiente? Prácticamente veo el punto que tengo aquí, tiene una elevación de 15 metros, veo el punto que tengo acá, tiene una elevación, en este caso de, vamos a ponerlo aquí, sería 17 metros, es casi plano de hecho, 17, a ver, 17, 18, 17, 18, 17, 18, 16, 16, 15, vamos a elegir la pendiente desde 13, vamos a quitar vamos a elegir el desde 13, que sería aquí donde está pendiente. Y aquí tengo una de 16 contra 13, prácticamente tengo 16 contra un desnivel de 13, sería prácticamente 3 metros vertical, y tendríamos una longitud aproximadamente de, ¿cuánto dijimos? Serían 567 metros, aquí vamos a ponerle 570 horizontal, entonces sería 3 entre 570, sería igual a 0.005 de pendiente, cosa que suena muy razonable para el parqueadero de Forum, ¿no? 0.005 de pendiente. Ok, entonces ya tenemos la pendiente y tenemos prácticamente lo que sería nuestro
nuestro valor inicial de nuestra longitud aproximada, ¿no? No tiene que ser una longitud muy aproximada, muy exacta, pero es para que nos demos la idea de cómo diseñarlo. Entonces, ya que tenemos el polígono, puede ser inclusive, miren, este se ve bien, es el área del parqueadero de, ¿cómo se llama? Donde está la Istmoamericana, la Expoferia, ¿no? Esta es la Expoferia, sí. Expoferia, también se ve muy bien. Entonces, ya teniendo eso, podríamos nosotros aplicar la ecuación de la onda cinemática utilizando, por ejemplo, si sé que es de concreto el parqueadero de Forum, el parqueadero sería prácticamente concreto. Vamos a utilizar en este caso el concreto que tenemos aquí, vamos a poner .013, n es igual a .013, según, yo les voy a decir, en este caso, según Ekman, en 1986, a lo que ustedes tienen que incluir en su reporte. Entonces ya tengo que mis valores los puedo aplicar utilizando la onda cinemática. Entonces vamos a ver directamente en MATLAB. Voy a quitar que enseñe este y voy a quitar en este caso este. Aquí está. Digo que la longitud, tengo una longitud de 644, un valor de .005 dependiente, tengo un coeficiente de Manning de ¿cuánto dije que era? ¿Punto qué? Manning concreto .013, ¿sí? .013. Aquí está. ¿Y qué más? Una intensidad. Habíamos dicho que una intensidad, en este caso, de un periodo de retorno de 10 años. Entonces prácticamente utilizaríamos las curvas IDF que les acabo de mostrar. Y yo lo primero es que me dicen, bueno, ¿sabes qué? Calcula un TC aproximado. Entonces, un TC aproximado con una intensidad aproximada. ¿Por qué? Porque aquí me dice que yo prácticamente suponemos una intensidad de lluvia. Entonces me voy a hacer un poquito de trampa y digo, ¿sabes qué? Bueno, son 10 años, voy a utilizar una intensidad de 96. Entonces digo que I es 96. Entonces 96, yo lo tengo y puedo calcular, lo corro y vemos que, bueno, aquí voy a ocultar el CR, porque el CR no es de Manning, el R tampoco es de Manning. Lo único que son prácticamente la longitud, la pendiente y la intensidad. Aquí está, y el coeficiente de Manning. Lo corro y me da 19.75. Entonces 19.75 es mi tiempo de concentración. Ahora voy a mi curva IDF. Creo que no sé si está abierto. Como no está abierto, déjenme mirar. Veracruz, creo que no está abierto. No. Aquí está. Sí. Entonces me pidieron un periodo de retorno de 10 años. En mi problema, 10 años, 10 años, 10 años, 10 años, ¿dónde está 10 años? Aquí está, y mi duración me da 19.75, 10 años, 19.75, entonces 10 años, mi duración más cercana está entre 20 minutos, pues sí, 20 minutos prácticamente sería 10 minutos o 20 minutos. Entonces tengo una intensidad de 145, entonces 145 será mi intensidad en mi segunda iteración. Por lo tanto hago 145, lo corro y mi duración es 16.74. 16.74 es mi nueva duración, minutos. Entonces, ¿cuál sería mi siguiente duración? Prácticamente tendríamos nosotros que, si observo la duración es de 10 minutos y mi otra duración es de 20, 16.74 o 17 minutos está más cerca de 20. Entonces, voy a ocupar prácticamente 145 milímetros de intensidad.
Por lo tanto, yo concluyo que mi intensidad que yo voy a utilizar son 145 milímetros por hora con un periodo de retorno de 10 años y una duración o un tiempo de concentración aproximado de 20 minutos. Entonces ya tengo la solución de mi tarea, la que prácticamente les estoy pidiendo en esta parte del ejercicio. Una vez que te calcule, por supuesto, la intensidad, ya que tengo 145, mi intensidad, calculo el área. ¿Cómo calculo el área? Ustedes se van aquí, y aquí en donde dice Forum, le voy a dar, creo que es Get Info, y aquí dice Measurements, y quiero el área, lo quiero en kilómetros cuadrados, y es 0.11 kilómetros cuadrados, entonces mi área sería 0.11 kilómetros cuadrados. Yo tengo que obtener, aparte de esos 0.11 kilómetros cuadrados, tengo que mirar la fórmula que tengo que utilizar. Es Q igual a K por C por I por A. Entonces, si vemos que aquí tengo yo un C, puede ser un C combinado o puede ser un C normal. El área ya la tengo, yo tengo la intensidad, me falta el C. Dependiendo de su parqueadero, dependiendo de qué tipo de vegetación vean, por ejemplo, yo le podré decir que sería un streets concrete. Por ejemplo, aquí está concrete, el C sería entre esos dos. Podría ser que utilizara yo entre un downtown areas, neighborhood areas, playgrounds, improved asphalting, concrete drives and walks. Podría ser este inclusive también, .75. Esto lo tienen que justificar ustedes por qué lo están utilizando, pero yo en mi caso voy a decir, ¿sabes qué? Bueno, voy a utilizar ese drive and walks, voy a utilizar un valor de .75, que no es muy lejano a lo que estoy hablando aquí, que es .70 y .85. Entonces también es caso de las calles, ¿no? Entonces voy a decir que utilizo .75. Entonces mi coeficiente C es .75. Me puedo ir aquí a MATLAB y le digo calculate flow discharge. Digo que esto sería igual, C es igual a .75. La intensidad ya lo tengo. El área es igual a 0.11 kilómetros cuadrados. La intensidad, como lo dije, ya lo tengo. Me falta el K. El K en este caso, o el K, vamos a ver KC, que sería el Conversion Units, lo puedo obtener muy fácilmente si me voy aquí. Cuando tengo unidades internacionales es .28. Por lo tanto, digo que es .28. K.28. Y ahora sí ocupo la fórmula del método racional, que sería igual a Q es igual a KC por el C por la I por A. ¿Ok? Entonces voy a ocultar bueno, no lo voy a ocultar, pero voy a ocultar las propiedades. No me interesan ya las propiedades. Entonces ahí está. Y lo corro. Y ahora sí veo que me da una descarga aproximadamente para una tormenta de duración de 20 minutos y una intensidad de 145 milímetros por hora, me da una descarga aproximada de 3.34 metros cúbicos por segundo. ¿Ok? Teniendo mi área en kilómetros, mi C, que es .75, y el coeficiente es .28, y la intensidad, que sería igual a 145 milímetros por hora. ¿Ok? Entonces prácticamente así los tenemos, y la descarga, como les dije, me da en metros cúbicos por segundo, y eso es lo que obtengo. ¿Ok? Eso es prácticamente lo que tienen que hacer. Lógicamente ustedes tienen que hacer un reporte en PDF con todos estos cálculos, ya sea que lo hagan así en MATLAB o lo hagan directamente en el texto del Word y luego lo conviertan en PDF, pero prácticamente sería lo que les está pidiendo la tarea, que no es muy complicada. Si quieren buscar parqueaderos, si aquí hay uno, pues aquí hay otro, miren, inclusive pueden ocupar este, grandísimo, de terreno.
Este es un bare soil, sería suelo desnudo. Podrían ocupar, aquí hay otro, miren, prácticamente tienen este, aquí al lado de Plaza Teatro. Pero aquí tienen dos combinados, tenían unas arboledas con un suelo desnudo. Tienen muchísimos parqueaderos, inclusive aquí tienen, creo que el del UV. Aquí está el del UV. Tienen aquí este parqueadero pequeñito. Aquí está, es este. Tienen este parqueadero de Coppel, o inclusive todos, si lo quieren ver el de Soriana, lo tendrían. Entonces, aquí pueden utilizar cualquier tipo de parqueaderos, excepto el de Forum, porque ese ya lo hice yo. Aquí tienen otro, que este creo que es el de Sam's Club. Hay muchísimos y creo que hay suficientes para los que están al menos asistiendo a la clase, ¿no? Ok, entonces esa es la tarea, chicos. Voy a subir el material y el ejemplo pues prácticamente lo tienen ya grabado. Tienen ya los pasos de cómo calcular todo con el método racional. Voy a subir las curvas IDF para que ustedes terminen y puedan realizar el ejemplo de este nuevo assignment. Espero que me haya explicado correctamente y cualquier duda, si la tienen, por favor comuníquenla por WhatsApp y nos vemos la siguiente clase, el día lunes. Que tengan un excelente fin de semana. Hasta luego.